Vale, pues voy a presentarles el trabajo que hicimos como fin de especialidad, mis compañeras y yo, Aridian, Sandra y yo que soy Marlene, y se titula Experiencias de las mujeres y percepciones profesionales con respecto a la atención en una consulta de acompañamiento al duelo perinatal. Y bueno, como todo trabajo científico, vamos a seguir el índice típico, una introducción, objetivo, material y métodos, resultados, discusión, conclusión y por último la bibliografía. Bueno, para empezar me gustaría definir el concepto de aborto precoz, que según la SEGO, la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, es la interrupción del embarazo antes de la semana 12. En nuestro trabajo nos vamos a referir de manera más amable a los abortos precoces como pérdida y decirles que a nivel mundial alrededor del 20 al 30% de los abortos, de las pérdidas, se producen a nivel mundial, del 20 al 30% de los abortos se producen el 85% en el primer trimestre, ¿vale? Lo que supone que 1 de cada 3 embarazos no llega a término. En el año 2022 se produjeron 430.000 embarazos, de los cuales 98.000 fueron interrupciones voluntarias. Esto supone un 23%. Y hay que tener en cuenta que en estas estadísticas no figuran los abortos precoces, las pérdidas, porque el Ministerio de Sanidad no traslada estos datos al Instituto Nacional de Estadística. Y me parece importante resaltarlo porque en nuestro trabajo todo lo que no se registra no se hace y todo lo que no se habla pues no existe. Y si el Ministerio no da estos datos al Instituto Nacional de Estadística, ante la sociedad parece que no existe. Y aunque la sociedad evidentemente sabe que hay abortos espontáneos, pero no se llegan a hacer una idea de la magnitud que tiene este fenómeno. Y como ven, es el 30% de las mujeres embarazadas, que son muchas mujeres. Y bueno, y es importante porque al final la mujer que sufre una pérdida tiene un impacto psicológico que viene determinado en gran medida porque ellas refieren que pasan largos tiempos de esperas en las salas de urgencias. Por otro lado, reciben información escasa sobre su proceso y tampoco se valora y se reconoce esta pérdida. Por otro lado, también se afecta a su entorno cercano, las relaciones de pareja con sus otras hijas o con sus otros hijos. Y el personal que atiende a estas mujeres refiere carga emocional alta y en gran medida se debe a que tienen una formación escasa en estos procesos. De manera inherente, cuando se produce una pérdida, se va a generar un duelo perinatal que es fisiológico. Y el duelo no es más que la adaptación tras la muerte de una hija o de un hijo durante la gestación, el parto o tras el nacimiento. Y va a afectar no solo a la esfera biológica, sino también a la esfera psicológica, social y espiritual. Y me resulta interesante señalar que la mayoría de las mujeres no tienen recursos de afrontamiento al duelo y además los protocolos sanitarios en los que nos basamos pues están centrados solo en la esfera física. Queda desatendida la parte psicológica y espiritual tanto de la mujer como de la familia, que es súper importante. Como aspecto positivo, resaltar que en España existen centros de atención especializados, existen consultas de acompañamiento al duelo. Lo malo es que solo existen 2 consultas en toda España, una en Málaga y otra en Fuerteventura. Y como punto positivo decir que cuando se realiza una atención integral, pues se puede dar una experiencia de duelo transformadora. Y bueno, con todo esto, como objetivo principal en nuestro estudio, pues nos planteamos conocer la experiencia de las mujeres que acuden a la consulta de acompañamiento al duelo perinatal del Hospital General de Fuerteventura Virgen de la Peña tras sufrir una pérdida gestacional en el primer trimestre de embarazo. Y bueno, como objetivos específicos nos planteamos comprender los sentimientos de las mujeres tras una pérdida, conocer la percepción de las mujeres sobre los cuidados que reciben de la matrona en la consulta de duelo y descubrir los aspectos más significativos, explorar la opinión de los profesionales acerca de la atención que se presta en la consulta y también indagar acerca de las percepciones y sentimientos que tienen los profesionales durante la atención a las familias que transitan el proceso de duelo perinatal. Y para ello llevamos a cabo una investigación cualitativa de abordaje fenomenológico y realizamos un muestreo. Quita pantalla completa. Espera, porque solo si no se ve, mira. Vale. No pongas pantalla completa, sino ponlo como tú lo ves. ¿Así? Solo se ve ahora. Vale. Pues nada, seguimos. Como les iba diciendo, llevamos a cabo una investigación cualitativa de abordaje fenomenológico y realizamos un muestreo intencional de conveniencia acumulativo y seleccionamos a mujeres pues, que habían tenido una pérdida en el primer trimestre y que habían sido atendidas en la consulta de duelo del Hospital de Fuerteventura.
A posteriori se realizó un muestreo teórico para seleccionar matronas del área de Fuerteventura. Y el acceso a esta población tuvo lugar de la mano de una de las matronas responsables de la consulta de Fuerteventura, que fue la que estableció un primer contacto con esas mujeres, ya que tenía un vínculo hecho con ellas. Y cuando ellas accedieron a participar en el estudio, pues ya nosotras nos pusimos en contacto nuevamente con ellas, concertamos una cita y les informamos de todo el proceso. Total, que las entrevistas se realizaron entre agosto y octubre, noviembre del año 2023. Fueron entrevistas semiestructuradas en profundidad, y aunque fueron semiestructuradas, se dejó que surgieran pues cuestiones emergentes que no estaban planteadas en un inicio, un poco para ampliar la información que nos daban las mujeres y que nos permitiera comprender mejor el fenómeno de estudio. Y estas entrevistas se grabaron con la cámara web del ordenador de la consulta de duelo, y fueron grabadas en audio y en vídeo, y después se transcribieron literalmente. Esas transcripciones se las mandamos por correo electrónico para que ellas decidieran si estaban correctas o necesitaban añadir o quitar información, y a posteriori ya nos reunimos las investigadoras para realizar el proceso de codificación. He de decir que por temas logísticos las entrevistas en la mayoría se hicieron de mano de 2 investigadoras, pero hubo una época en la que Sandra estaba de rotación en Barcelona, Aridian estaba en el Fuerteventura y yo estaba aquí en Gran Canaria. Entonces, por problemas de la geografía, algunas entrevistas solo pudo estar una investigadora. Pero bueno, esto no nos supuso problema, porque luego en enero, cuando hicimos la codificación, sí que nos reunimos las 3 presencialmente y realizamos la codificación. Y además llevamos a cabo un proceso reflexivo en el que las investigadoras que habían estado en la entrevista ponían en contexto a la que no había estado, un poco orientándola para que no solo leyera la entrevista sin más, sino que se situara esas palabras, pues en qué contexto se habían dado, cómo eran los sentimientos y las emociones que tenía la mujer en ese momento, un poco para comprender mejor pues lo que estábamos leyendo en la transcripción. Y además se cotejó todo con ciertos apuntes y notas de campo que tomamos durante las entrevistas. Cuando terminamos la codificación, que se hizo en 2 fases, una primera que fue como muy concreta y luego intentamos hacerla más abstracta, pues ya agrupamos en categorías de análisis más abstractas y finalmente en temas. Y todo esto lo hicimos con la ayuda del software Atlas-TIC, que es un software específico de investigación cualitativa, y en todo momento pues nos guiamos por los criterios CORE. Este estudio pues se aprobó en julio de 2023 por el Comité de Ética de la provincia de Las Palmas, y en todo momento garantizamos la participación voluntaria de las mujeres. Les entregamos una hoja informativa, les dejamos tiempo para que la leyeran, para que resolvieran cualquier duda, y luego ellas nos firmaron un consentimiento en el que venía de manera expresa que podían revocarlo en cualquier momento sin prejuicio alguno. Y también aseguramos la estricta confidencialidad de los datos, ¿vale? Digo estricta porque esto es un trabajo que fue tutorizado y ni siquiera las tutoras tuvieron acceso a ver ningún dato. Las entrevistas fueron codificadas y guardadas en todo momento por nosotras 3, nadie más tuvo acceso a ellas. Y bueno, cuando se termine pues todo, destruiremos los documentos y grabaciones. Y aquí les quise poner un poquito el cronograma de trabajo para que se hicieran una idea de todo lo que les hemos contado, todo lo que les he contado, en qué momento tuvo lugar. Nosotras hicimos el proyecto en torno a mayo-junio, y en julio lo presentamos al Comité de Ética y fue cuando nos lo aprobaron, y también lo aprobó la dirección del Hospital de Fuerteventura. Después, en la primera quincena de agosto, la matrona responsable de la consulta de duelo hizo el primer contacto con las mujeres, y ya en la segunda quincena de agosto empezamos con las primeras entrevistas, que se extendieron pues hasta octubre-noviembre. Y ahí en esa fecha, diciembre-enero, fue cuando empezamos con la codificación. Luego ya en el mes de febrero-marzo redactamos los resultados, la discusión, y finalmente en abril, el mes pasado, pues ya tuvo lugar la presentación en el evento de exposiciones de trabajo fin de especialidad. Y bueno, ahora estamos aquí en mayo haciendo difusión de resultados, y próximamente en junio intentaremos empezar con las gestiones de publicación. Y bueno, ya hablándoles de los resultados descriptivos, entrevistamos a 6 mujeres. Aquí les dejo la tabla de datos sociodemográficos. Simplemente resaltar que de las 6 participantes, 3 experimentaron pérdidas voluntarias, y de esas 3, 2 tuvieron pérdidas en múltiples, más de una pérdida.
La tabla de datos sociodemográficos de las matronas, se entrevistaron a 3 matronas, 2 del hospital y una de atención primaria. De las 2 del hospital, una había trabajado en la consulta de duelo y tenía conocimientos específicos acerca de la materia, y la de atención primaria, aunque no había trabajado en la consulta de duelo ni tenía formación específica al respecto, pero sí que estaba implicada de manera personal con mujeres que transitaban duelo. Y bueno, en total fueron 9 entrevistas, como les digo, 6 a mujeres y 3 a matronas. Y se analizaron 334 verbatims, de los cuales extrajimos 43 códigos que se agruparon en 8 categorías y finalmente en 4 temas: mujer y herida psicológica, entorno de la mujer, atención profesional, mitos, creencias y tabúes. Y estos fueron todos los códigos, que no los voy a leer porque son muchos. Simplemente me gustaría centrarme en el tema de la mujer y su herida psicológica, en la parte de emociones y sentimientos, que como ven quisimos hacer la diferenciación de negativos y positivos, pero fue una cuestión puramente para nosotras entenderlo y tenerlo como más estructurado, porque realmente las emociones y los sentimientos son emociones y sentimientos, no son ni negativos ni positivos, así por decirlo. Y bueno, sí los quiero leer. Y como emociones y sentimientos negativos encontramos ánimo depresivo, arrepentimiento, consuelo, culpa, incertidumbre, miedo a la pérdida, rabia, soledad, tristeza. Y como emociones y sentimientos positivos identificamos ilusión y esperanza y sentirse bien. Esta es una tabla para que vean cómo ocurren los diferentes códigos. Solo hay 19 códigos de los 43 porque la tabla se nos quedaba inmensa y no cabía en la presentación. Pero bueno, los que más ocurren están aquí, un poco para que vieran cómo hicimos el análisis. Y de los códigos más concurrentes, pues aquí les traigo algunas citas textuales que salieron en las entrevistas para que lo vean. En cuanto al código de vivencia de la pérdida y síntomas físicos durante el proceso de aborto, les digo textualmente: yo estaba anestesiada. Al verme con las piernas ensangrentadas me quedé asombrada de que no me diera vergüenza que me vieran así. Los profesionales intentaron arroparme y consolarme dentro de lo que cabe, pero yo estaba bloqueada, en shock, anestesiada. Me hablaban, pero era como un ruido de fondo. Estaba en shock. En cuanto a a soledad y duelo desautorizado, creo que no se le da la importancia que tiene, se normaliza mucho. Te dicen, lo perdiste y ya está. Te ha pasado con pocas semanas y eso es habitual. Mejor ahora y no más tarde. Son frases que se dicen desde siempre para tratar de animar, pero que no ayudan mucho. En cuanto a empatía y formación profesional en la consulta de duelo, y me decía la ginecóloga: ¿pero me estás pidiendo información para abortar y ahora me pides una foto? Te ponen en maternidad y aunque te pongan en una habitación al fondo, siempre escuchas a los bebés. En cuanto a empatía y valoración positiva de la competencia profesional en la consulta de duelo, yo aquí me sentí protegida. Tú hablas y sabes que se va a quedar aquí, no te cuestionan. Y sobre todo el cariño, el escuchar que en el momento que yo necesitaba llorar, llorara, o que si quisiera gritar, que gritara. Me sentí como cuando sientes que te abrazan, me sentí abrazada, no me sentí sola. Y bueno, ya un poco en cuanto a la discusión y el duelo desautorizado, es decir, que las mujeres de este estudio en general comentan que tanto el entorno cercano como el personal sanitario que las atiende a menudo hacen comentarios desafortunados, y esto pone en evidencia la falta de aceptación que hay hacia estos procesos. En la literatura revisada, aparte de esta idea, también mencionan que el entorno a veces presiona para que recuperen rápidamente la normalidad, entre comillas, impidiendo transitar de manera adecuada el duelo. En cuanto a las emociones percibidas durante la pérdida, las mujeres de este estudio manifestaron rabia, soledad, tristeza, culpa, vergüenza y revelaron expresiones de autoconsuelo como una estrategia de afrontamiento. Y en uno de los estudios idearon la metáfora de mantenerse a flote, de Fernández Basanta, que representa la experiencia de afrontamiento de la familia después de una pérdida perinatal. Una vez que se produce la pérdida, se desencadena una tormenta emocional y lo que pasa para quedarse a flote simboliza pues las estrategias de afrontamiento. En cuanto a las emociones vividas en embarazos posteriores, las mujeres de nuestro estudio pues sienten sentimientos ambivalentes. Por un lado está la ilusión frente al nuevo embarazo, pero por otro lado sienten miedo a que suceda una pérdida. En la literatura revisada vemos que cuando se afronta un nuevo embarazo con sentimientos de miedo, estrés y ansiedad, se produce una medicalización
excesiva del embarazo, aumentan los controles, las visitas a urgencias. Y en otro estudio de la misma autora que comenté antes, de la metáfora de mantenerse a flote, se ideó otro concepto, el de embarazo arcoíris, que simboliza el optimismo de un nuevo embarazo. La tormenta corresponde a la pérdida anterior y al miedo a que pueda volver a ocurrir. Luego el cielo se despeja y aparece el arcoíris, llega el embarazo y la tormenta ha pasado. En cuanto a los lazos de unión o recuerdos, decir que en la literatura que revisamos, las familias y las mujeres empleaban estrategias para desconectarse del bebé, negaban la existencia y no querían guardar recuerdos. Sin embargo, las mujeres de este estudio sí que se sintieron vinculadas desde el principio. Ellas referían verse vinculadas al bebé desde que escucharon el latido por primera vez en la primera ecografía. Y otro estudio comentó que, por otro lado, la sociedad solo reconoce el vínculo tras el nacimiento y no cuando la mujer está embarazada, solo cuando ya nace el bebé. En cuanto a la actuación profesional, decir que las mujeres que aparecen en los artículos que hemos revisado en la literatura no buscaban conocimientos especializados, muy tecnificados por parte de los profesionales. Sin embargo, lo que querían era un trato empático que validara sus pensamientos y sus emociones, al igual que las mujeres de nuestro estudio, que era la necesidad que manifestaban de un trato empático. Y por otro lado, en otro estudio resaltan la idea de que es la falta de compasión y esa falta de comunicación que tienen los profesionales que les genera un malestar, y ese malestar se puede recordar incluso durante años a posteriori. Y en cuanto al ambiente hospitalario, decir que las mujeres que salen en los artículos de la literatura revisada sintieron reconocimiento en el hospital donde eran atendidas, se encontraban en entornos íntimos que les permitían llevar a cabo su duelo. Sin embargo, las mujeres de nuestro estudio manifestaron un alto malestar cuando se instalaron en la planta de maternidad del Hospital de Fuerteventura, porque a pesar de que les habían preparado un entorno especial para ellos, se sentían mal porque veían a mujeres embarazadas y escuchaban los llantos de otros recién nacidos. Y bueno, ya por último, decirles también en cuanto a la actuación profesional y en referencia concretamente al tiempo de espera en urgencias, que en otros estudios se valora positivamente cuando los tiempos de espera se reducen. Y esto es algo importante porque una mujer de nuestro estudio nos decía que ella retrasaba al máximo el momento de tener que llegar a urgencias, porque ya sabía de antemano que iba a tener que esperar allí mucho tiempo y no le gustaba esa idea. Y esto pues no es más que algo que nos pone en evidencia sobre la mesa la necesidad de crear protocolos sanitarios que no se centren solo en la esfera física, sino que amplíen la mirada hacia la esfera psicológica y espiritual, y ya no solo de la mujer, sino también de su familia. Necesitamos pues entornos adecuados, no solo protocolos, sino espacios adecuados para mejorar la experiencia de estas mujeres y finalmente que se lleven una satisfacción positiva con todo el proceso. Y por último, decir que en cuanto a la consulta de acompañamiento al duelo perinatal, todas las mujeres del estudio de manera unánime valoraron positivamente el ser acompañadas por una matrona en esta consulta especializada, y fue una idea que fue refutada por las matronas que se entrevistaron, ya que las tres también de manera unánime sentían que era un recurso muy valioso. Sin embargo, esto no lo hemos podido contrastar con la bibliografía porque, como ya les decía en la introducción, solo existen dos consultas en España, la de Málaga y la de Fuerteventura, y por tanto tampoco hay literatura que verse en torno a estos espacios. Y por último, decir que tras una pérdida, pues las mujeres sufren una herida psicológica que muchas veces no es entendida por la sociedad en la que estamos, haciendo más difícil la integración de la pérdida en sus vidas y transitar el duelo. Existe una repercusión positiva en las mujeres que han sido acompañadas en este proceso por la matrona en la consulta de duelo, y se crea la necesidad de que exista este recurso para las familias que así lo precisen. Y por último, las conductas y actitudes del personal sanitario tienen una afectación directa en las mujeres y en las familias que puede perdurar durante años. Y bueno, esto no acaba aquí. El plan de difusión de nuestro trabajo, cuando hicimos el proyecto para presentarlo al Comité de Ética, pues también diseñamos un plan de difusión y creo que lo estamos cumpliendo con creces. Empezamos a difundir el día de las jornadas de la exposición del trabajo fin de especialidad, el 12 de abril de 2024, el mes pasado. La semana siguiente se celebró aquí en el Expo Melonera el Congreso Nacional de la IAM y también presentamos allí los resultados. Este mes hemos ido al DIE de Gran Canaria y hemos presentado ahí también. Hoy estamos aquí en La Pilma. Probablemente el mes que viene pues nos planteemos llevar algún póster a cama.
Y bueno, ya lo siguiente, pues nos gustaría tener un alcance un poquito más a nivel nacional, ya que ahora hemos hecho la difusión a nivel de la comunidad nuestra de Canarias. Queremos publicarlo para que esto pueda llegar más lejos. Y bueno, y luego ya en último lugar, una utopía, ya nos han comentado varias compañeras qué pasa con esa consulta de duelo. ¿Se va a crear aquí en Gran Canaria? Bueno, eso es una utopía. Para nosotras esto es un proyecto, nos gustaría, ojalá, que se desarrollara, pero claro, creo que estas consultas no solo parten de la motivación interna de nosotras, sino que tenemos que tener líderes, personas que estén en cargos de gestión, supervisoras de paritorio, de planta, de las unidades docentes y sobre todo su dirección de enfermería, que entienda estos proyectos, que entienda que es una necesidad sentida por las mujeres y que por fin den cabida a estos espacios en el hospital. Cuando fui a la jornada del Colegio de Enfermería, el día de la enfermería, hablamos mucho de tema de la humanización y la compañera Paula habló de una estrategia que se está elaborando ahora en el CHUIMI de humanización de la atención de la mujer en urgencia, y esta es una de los ejes y creo que pues se podría mirar algo que hacer ahí, porque como ven, al final las mujeres no buscan una atención especializada, o sea, con los conocimientos ya los tenemos, ellas lo que necesitan y lo que demandan es que el personal ofrezca un trato empático, y esto es algo transversal que hay que ofrecerles y que está en nuestra mano y creo que se puede hacer. Así que nada, eso es todo, estas somos nosotras, muchas gracias, cualquier duda.